¿Quién fue el soldado que atravesó el costado de Jesús mientras estaba en la cruz? Este personaje, mencionado brevemente en las Escrituras, ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. Lo conocemos como Longinos, aunque su nombre no aparece directamente en la Biblia. ¿Qué llevó a este hombre a realizar tal acción y, más importante aún, qué sucedió después? Su historia es tan fascinante como impactante, llena de misterios, redención y, según algunas tradiciones, hasta milagros. Quédate con nosotros, porque lo que descubrirás cambiará tu forma de ver este capítulo de la historia para siempre. Eran las 3 de la tarde cuando el cielo oscureció de manera antinatural. Los soldados romanos, acostumbrados a las crucifixiones, no podían evitar sentirse inquietos. Entre ellos estaba Longinos, un centurión encargado de supervisar la ejecución. A pesar de los gritos de la multitud y el ambiente tenso, Longinos cumplía su tarea con fría precisión. Pero cuando Jesús exclamó con un último aliento, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», algo en Longinos cambió. La tierra tembló y los cielos rugieron, como si la naturaleza misma protestara ante lo que acababa de ocurrir. Longinos, buscando asegurarse de que Jesús realmente había muerto, tomó una lanza y atravesó su costado. Al instante, un flujo de sangre y agua brotó de la herida, salpicando su rostro. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. Una sensación de paz inundó su ser, algo que jamás había experimentado en su vida. Según la tradición, Longinos sufría de problemas de visión, posiblemente una ceguera parcial. Cuando la sangre de Jesús tocó sus ojos, su vista fue restaurada por completo. Impactado por este milagro, Longinos se apartó del tumulto, incapaz de comprender lo que había sucedido. Esa noche, mientras el resto de los soldados celebraba, él se encontraba en un dilema espiritual. Había oído hablar de Jesús como un hombre justo, un profeta que hacía milagros y predicaba el amor. Sin embargo, las autoridades lo habían condenado como un rebelde. Ahora, con su propia experiencia del milagro, Longinos no podía ignorar la posibilidad de que este hombre fuese, en verdad, el Hijo de Dios. Después de la crucifixión, Longinos abandonó su puesto como soldado. Buscó a los seguidores de Jesús, aunque sabía que esto podría costarle la vida. Tras varios días, finalmente encontró a un pequeño grupo escondido, aún temeroso por las persecuciones. Entre ellos estaban Pedro y Juan, quienes inicialmente dudaron de sus intenciones. «¿Por qué vienes a nosotros?», preguntó Pedro desconfiado. «Quiero saber más sobre el hombre que crucificamos. Algo sucedió en el Gólgota que no puedo explicar», respondió Longinos. Con el tiempo, Longinos fue aceptado por los discípulos y comenzó a aprender sobre las enseñanzas de Jesús. Fue bautizado y, según algunas tradiciones, dedicó el resto de su vida a predicar el mensaje del Evangelio. La historia de Longinos no termina ahí. Después de su conversión, se trasladó a su tierra natal, Capadocia, donde comenzó a predicar abiertamente. Esto llamó la atención de las autoridades romanas, que no toleraban la propagación del cristianismo. Longinos fue arrestado junto con otros seguidores y llevado a juicio. Cuando se le dio la oportunidad de retractarse de su fe, se negó. «El hombre que atravesé con mi lanza me perdonó y me dio una nueva vida. No puedo negar lo que mis ojos han visto y mi corazón ha sentido». Fue condenado a muerte, pero antes de su ejecución, las crónicas cuentan que cientos de personas se convirtieron al cristianismo por su testimonio. Longinos murió como mártir, sellando su destino como uno de los primeros testigos de la fe cristiana. Hoy, el nombre de Longinos es venerado en muchas tradiciones cristianas. Se le atribuyen milagros y su lanza, conocida como la lanza del destino, ha sido objeto de fascinación durante siglos. ¿Era realmente un instrumento de salvación o simplemente un arma? Lo que es indiscutible es que Longinos pasó de ser un testigo de la muerte de Cristo a un símbolo de transformación y redención. La lanza que Longinos utilizó en el Gólgota ha sido objeto de fascinación e historias legendarias a lo largo de los siglos.
Según la tradición, esta lanza fue recuperada por los seguidores de Jesús y se convirtió en un símbolo de la fe cristiana. Sin embargo, su recorrido posterior es un misterio lleno de enigmas. Algunos textos afirman que Longinos mismo se deshizo de la lanza después de su conversión, arrojándola a un río como un acto simbólico de arrepentimiento. Otros sugieren que se la entregó a los discípulos para que la guardaran como reliquia sagrada. Con el paso del tiempo, la lanza, conocida como la lanza del destino, apareció en diversas partes del mundo, siendo objeto de veneración y especulaciones. Durante la Edad Media, se creía que quien poseyera la lanza tendría un poder inmenso, incluso el poder de conquistar imperios. Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler y otros líderes históricos fueron asociados con su búsqueda, lo que añade un halo de misterio a este objeto que supuestamente comenzó como un instrumento de muerte, pero se transformó en un símbolo de esperanza. La historia de Longinos nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la redención. Si un soldado romano que participó en la crucifixión de Jesús pudo experimentar una transformación tan profunda, ¿qué significa esto para nosotros? Su vida refleja el poder del perdón y la gracia, un tema que se encuentra en el corazón del cristianismo. Además, su relato inspira a quienes han cometido errores graves en su vida. Longinos no solo buscó redimirse, sino que también dedicó su vida a difundir un mensaje de amor y esperanza, incluso enfrentando el peligro y la muerte. Su valentía y determinación siguen siendo un ejemplo para muchos creyentes hoy en día. La historia de Longinos plantea preguntas profundas sobre el perdón y la transformación. ¿Qué haríamos si estuviéramos en su lugar? ¿Seríamos capaces de enfrentar nuestras acciones pasadas y buscar un propósito más elevado? Su relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras decisiones. Al final, Longinos nos enseña que incluso en los momentos más oscuros hay una oportunidad para el cambio. Su destino no estaba definido por el acto de perforar a Jesús, sino por cómo respondió después. Al tomar responsabilidad por sus acciones y buscar la verdad, se convirtió en un faro de esperanza para otros. En la actualidad, enfrentamos nuestras propias luchas internas y externas. Al igual que Longinos, todos hemos tomado decisiones que podrían considerarse errores, pero su historia nos anima a mirar más allá del pasado. Nos recuerda que siempre hay un camino hacia la redención y que, a través de la fe, podemos encontrar un propósito más grande. La vida de Longinos después de su transformación tuvo un impacto que perdura hasta nuestros días. En su tiempo, su testimonio fue un rayo de esperanza para muchos. Los relatos cuentan que las personas acudían a él buscando consuelo, orientación y la fuerza para enfrentar sus propias luchas. Su habilidad para hablar con humildad y honestidad sobre su experiencia en el Gólgota tocó innumerables corazones. Su decisión de renunciar a la vida militar, un acto de valentía que podría haberle costado la vida inmediatamente, fue el primer paso hacia una misión mucho mayor. En un imperio romano que despreciaba y perseguía a los cristianos, Longinos demostró que incluso aquellos que parecían más alejados de la fe podían encontrar un lugar en la comunidad de los seguidores de Jesús. Longinos sabía que seguir predicando el mensaje de Cristo lo pondría en peligro, pero aceptó su destino con serenidad. Las tradiciones cuentan que cuando fue arrestado, les dijo a sus captores: «Mi vida ya no es mía, sino de aquel a quien crucifiqué y que, sin embargo, me perdonó». Su fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros, inspiró a sus compañeros prisioneros y a los guardias que lo custodiaban. El día de su ejecución, Longinos fue llevado ante una multitud que esperaba presenciar su muerte. Sin embargo, antes de que la espada cayera, él pronunció palabras que, según los relatos, hicieron llorar incluso a los soldados romanos. Su testimonio final fue una declaración de amor y gratitud a Cristo, asegurando que su sacrificio valía la pena si con ello más personas podían conocer la verdad del Evangelio. La muerte de Longinos no fue el final de su historia, sino el principio de su leyenda.
Fue venerado como un mártir y su nombre comenzó a ser recordado en oraciones y relatos de fe. Las comunidades cristianas lo reconocieron como un ejemplo de cómo el arrepentimiento y la fe pueden redimir incluso a los más grandes pecadores. La lanza del destino, como se le ha llamado, se convirtió en un símbolo tanto de poder como de transformación espiritual. Aunque su historia se entrelaza con mitos y leyendas, lo cierto es que esta lanza ha capturado la imaginación de creyentes y no creyentes por igual. Para los cristianos, la lanza representa el dolor del sacrificio de Jesús, pero también la oportunidad de redención que ofrece. Para otros, es un artefacto histórico rodeado de misterio. Lo que nadie puede negar es su capacidad para inspirar preguntas sobre el poder de la fe y el impacto de las decisiones humanas en la historia. La vida de Longinos nos deja lecciones profundas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Su historia nos recuerda que el arrepentimiento no es un simple acto de palabras, sino un cambio completo de corazón y vida. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón y redimir nuestras acciones. Además, su valentía al enfrentar las consecuencias de sus decisiones nos invita a reflexionar sobre nuestra propia integridad. ¿Tenemos la fuerza para admitir nuestros errores y buscar un camino mejor? ¿Podemos ser lo suficientemente valientes para vivir nuestras convicciones incluso cuando enfrentamos la adversidad? La historia de Longinos no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que todos enfrentamos momentos en los que nuestras decisiones pueden definir nuestro destino. ¿Cómo elegiremos responder? ¿Con miedo y remordimiento o con valentía y fe? Si esta historia resonó contigo, tómala como un impulso para reflexionar sobre tu vida y las decisiones que te llevaron hasta donde estás hoy. Y recuerda, siempre hay una oportunidad para cambiar el rumbo y buscar algo más grande. Esperamos que este relato te haya inspirado tanto como a nosotros al contarlo. Si quieres seguir explorando historias que cambian vidas y ofrecen perspectivas únicas, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite esperanza y redención. Cada historia tiene un propósito y cada propósito puede transformar una vida. ¿Cuál será la próxima historia que cambiará la tuya? Nos vemos en el próximo episodio.